Torre de Colpatria está ubicada en el sector de San Diego y hace parte del Centro Internacional de Bogotá. Esta zona de la ciudad es considerada la zona comercial más importante. Además, fue ganadora del Premio Nacional de Arquitectura en 1966 y aquí se encuentran otras construcciones emblemáticas como el Museo Nacional de Colombia y la Plaza de Toros La Santa María. Conformada por 50 pisos y con 196 metros de altura, fue durante muchos años el edificio más alto del país, hasta la construcción del edificio B de Bacatá en el 2016. En ella se encuentran oficinas de varios bancos, corporaciones financieras y en la parte más alta hay un mirador abierto al público desde donde se puede visualizar el centro de la ciudad y la sabana de Bogotá. Fue el edificio más alto de América Latina hasta 1982, con la construcción de la Torre Ejecutiva Pemex en la Ciudad de México. Hasta el 2016, la Torre de Colpatria se sitúa en el quinto lugar de Sudamérica y 26 de América Latina. Es considerada un símbolo importante en la ciudad de Bogotá y un hito arquitectónico, ya que, en su construcción se implementaron técnicas innovadoras y tiene una localización estratégica en la intersección de dos vías principales de la ciudad, la Carrera Séptima y la Avenida del Dorado, con un diseño sobrio y armonioso. Es una de las construcciones más importantes realizadas en Bogotá durante el auge de la construcción en la segunda mitad del siglo XX. La construcción de la torre inició en 1978 y terminó un año después. Fue diseñada por la firma de arquitectos Obregón y Valenzuela y CIA como iniciativa del grupo Colpatria. Obregón y Valenzuela y CIA, hoy conocida como Obreval, se fundó en 1952 por tres reconocidos arquitectos, José María Obregón Rocha, Pablo de Valenzuela y Rafael Obregón González. La construcción de la Torre de Colpatria logró impulsar la trayectoria de Obregón y Valenzuela y CIA, hoy en día reconocidos como grandes maestros de la arquitectura en Colombia. Por otro lado, la constructora encargada del proyecto fue la empresa Pisano, Pradilla, Caro y Restrepo Limitada, fundada en 1948. Colpatria es una entidad financiera que se funda en 1955, cuando un grupo de empresarios jóvenes decide montarse en el proyecto de una capitalizadora de dinero. Los años 50 en Colombia y principalmente en Bogotá fueron años de cambio. Llegó la televisión, las grandes vías, nuevos planes de urbanización y hubo una expansión generalizada hacia el norte del centro de la ciudad. Asimismo, el general Rojas Pinilla sube al poder buscando que el país se fortaleciera económicamente y que entrara a ser un país moderno desde sus principales ciudades. Colpatria empieza a enriquecerse con el tiempo y forma un emporio que se evidencia cuando en 1973 inicia la construcción del que sería el edificio más alto de Colombia, con 50 pisos, hasta la construcción del BD Bacatá. Después de 1929 fue el fin del auge exportador, por lo que se entró a los años de la sustitución de importaciones, lo que generó una política tremendamente proteccionista, lo que fortalecería sus instituciones y se invertiría en la producción de riquezas tropicales. Sin embargo, la violencia marcó muchísimo estos años, lo que resaltaría el hecho de que Colombia es un país centralista, que dejó un poco de lado las regiones y se encargó de formar a Bogotá como una capital a la altura del mundo. Hacia los años 70 se consolida lo que hoy conocemos como Colpatria, antes llamada Sociedad Colombiana de Capitalización. Empieza a expandirse a nuevos negocios, como serían filiales y la aseguradora, por lo que empieza a ganar un espacio bastante importante en la economía del país. Finalmente, construyen la torre en un lugar muy bien ubicado en Bogotá, la esquina de la calle 26 con carrera séptima, en el barrio San Diego, donde se inicia el famoso centro internacional pensado para suplir grandes empresas, viviendas y gran movilidad en la ciudad. En cuestiones económicas, Colombia se mantenía bajo el régimen de las exportaciones de sus productos estrella, el café y el azúcar. Es solamente hasta la presidencia de César Gaviria, entrando los 90, cuando se vio un cambio económico fuerte que daría cabida a la famosa apertura económica, donde Colombia empezó a tener más contacto con Europa y Estados Unidos. Por otro lado, el centro internacional y la Bogotá que Rojas Pinilla buscaba que estuviera a la altura de las capitales más importantes del mundo, por lo que el carácter que se implanta en estos años tiene que ver con la necesidad de grandes vías, como en Estados Unidos, que estuvieran unidas a edificaciones importantes e imponentes símbolos de una fortaleza económica. La idea de querer mostrarse al mundo como un país fuerte tiene que ver con las consolidaciones de rascacielos en el mundo y de obras de ingeniería que demostraban la fortaleza de países industriales, novedosos y vanguardistas. Para América Latina, Bogotá tuvo gran importancia durante estos años, de cambio porque logró demostrar a sus países vecinos la capacidad de modernización. Le Corbusier propuso para Bogotá a mediados del siglo XX, a través de un plan piloto, junto con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y varios alcaldes, una ciudad que fuera acorde con el crecimiento comercial de Bogotá.
Por lo anterior, se pensó en un centro que fuera mucho más espacioso que el centro histórico de la Candelaria, por lo que se pensó en vías mucho más grandes, que correspondieran a la consolidación de edificios de gran altura. Inicialmente, esta zona era residencial e industrial, hasta que quedó devastada por el Bogotazo, así que los habitantes de esta zona fueron hacia el norte y durante un tiempo esta zona fue abandonada. Sin embargo, comenzó a tomar fuerza después de que fue construido el Aeropuerto Internacional El Dorado y el Hotel Tecandama Crown Plaza entre 1950 y 1951. En la década de los 80, este sector decayó nuevamente, debido a la delincuencia, y comenzaron a surgir otros espacios en Bogotá que se convirtieron en nuevos centros empresariales, adicionalmente al movimiento de muchos comerciantes minoristas a otras partes de la ciudad. Finalmente, después de que fueron incorporadas obras como el Transmilenio, el Centro Internacional de Bogotá se valorizó y volvió a recuperar su gran importancia. Lo más importante al evaluar el entorno de la Torre de Colpatria es entender que ésta no solo fue impuesta, sino que fue diseñada para ocupar esa posición en el sector mencionado de la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, los arquitectos tuvieron en cuenta todo momento lo que rodeaba el proyecto, y ya que no se dejó de lado el impacto visual que generaría en el sector, ni las características que éste podría aportar a la torre, como es la luz y la vista. El conjunto de la Torre de Colpatria consiste de una torre de 50 pisos y un bloque adjunto de 10 pisos, en el que se puede encontrar el sector comercial, oficinas y estacionamientos. Además cuenta con 15 ascensores accesibles desde el hall de entrada, que ocupa la totalidad de la primera planta. En cuanto a la base, esta es cuadrada, pero no se encuentra paralela ni a la calle Séptima ni a la calle 26. Por el contrario, se dispone de forma diagonal, como mirando el Parque de la Independencia. Esta ubicación permite que las fachadas se abran en los 4 sentidos, buscando además una máxima utilización de la luz natural y aprovechamiento de las vistas. La estructura de la torre se diseñó con el sistema estructural de tubo entre tubo, conformado por las columnas sobre la fachada y un elemento interno que encierra el punto fijo del edificio, siendo este un diseño estructural ideal para edificios altos por la elasticidad que representa, teniendo en cuenta posibles movimientos de tipo horizontal. Este sistema fue ideado durante los años 60, cuando el ingeniero Fazlur Khan buscaba una solución para facilitar las distribuciones de las ventanas del edificio Brunswick Building. El edificio de esta torre es muy particular, ya que a pesar de ser un tubo entre tubo, el tubo exterior no tiene forma cuadrada en la base, más bien es un cuadrado con las esquinas recortadas. Esta característica estructural es muy útil para la reducción de las cargas de viento, permitiendo a los ingenieros ahorrar en otros aspectos estructurales que tendrían que considerar para tener que contrarrestarlas. Adicionalmente, permitieron remodelar y rediseñar los espacios con un alto grado de libertad, por lo que se presentan varios espacios diferentes en el mismo edificio con estilos muy distintos. Algunos aprovechándose de que la estructura permite no tener columnas en planta, dándoles mayor libertad arquitectónica y permitiéndoles aprovechar mucho más la luz solar. Debido a que la Torre de Colpatria está ubicada en un terreno de arenas expansivas, fue necesario realizar un estudio de suelos, hecho por Antonio y Pablo Sáenz. Este estudio concluyó que era necesario realizar una cimentación profunda y arrojó los siguientes resultados. En superficie, 22 metros de arcillas y limos superficiales, seguido de 18 metros de arcilla gris arenosa, 10 metros de arcilla gris verdosa cementada, 10 metros de formación Bogotá y algo más de 60 metros de arcillolita amarillenta de alta densidad. Este tipo de cimentación profunda se debe realizar cuando el terreno presenta un tipo de suelo fino a profundidades grandes, por lo tanto, no tiene la capacidad suficiente para soportar las futuras cargas del edificio. Adicionalmente, para el anclaje de la torre fue necesaria una cimentación con base de 24 pozos de cimentación caizón con una profundidad de 50 metros, sobre la que reposa la plataforma. El núcleo rígido del interior funciona a través de un sistema de aporticado, conformado por 4 columnas situadas en cada esquina con un grosor de 35 centímetros y 80 centímetros de largo. Hacia el centro de los costados superior e inferior se ubican 2 columnas de 90 centímetros por 40 centímetros, separadas a 1 metro. Las vigas entre las columnas son de 1.2 metros de altura y 45 centímetros de ancho. Tienen una forma particular para empatar con las vigas que conectan el tubo exterior con las vigas que conforman la estructura misma del núcleo rígido. Las viguetas se distribuyen cada 1.8 metros y tienen una sección de 15 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. En cuanto al tubo exterior, este está conformado por columnas espaciadas cada 13.05 metros, conectadas a través de vigas de borde de 75 centímetros de altura y 30 metros de ancho. Las vigas se disponen en parejas, apoyándose en el núcleo rígido y las columnas exteriores, generando una luz de 7.25 metros.
Cada viga tiene una de 20 centímetros de ancho y 55 centímetros de alto. Este sistema libera el espacio en el interior, creando al mismo tiempo un impacto estético único en el exterior. Las columnas sobre la fachada de la torre fueron prefabricadas en concreto con acabados en mármol blanco, dispuestas de tal manera que el montaje de la ventanería se facilitó, permitiendo un rápido proceso de construcción. En 1998, para celebrar el aniversario de Bogotá, fueron instaladas luces de xenón, que se proyectaban sobre las pilastras blancas. Luego, en el 2012, fueron reemplazadas por un sistema de luces LED, como inversión por parte de la compañía Philips, dispuestas en extensiones de 120 metros de altura ubicadas desde el piso 12 hasta el piso 46. Las luces se encuentran instaladas en canaletas fijadas a la fachada por medio de clavos de impacto cada 40 centímetros, y para proteger los cables, las canaletas se encuentran cerradas herméticamente. ¿Pero dónde está? Sí. Vamos a 46, que es la parte de AXA. Cada piso era para 4 oficinas, ¿sí? Sí. Entonces ahora viene como 70-80% lo tiene el banco. Y AXA. AXA es de la familia. Todavía hay oficinas como la que vemos ahí, 34, que es una firma de abogados. Tiene parte material. Aquí se respeta el área común, pero pues, la otra regla que es otro concepto. Permiso. ¿Ves? Santiago. Gracias. Buenas. ¿Este qué es? Esa es una parte de banco. Todos tienen así como en el primero, que tiene una batería donde suben los fosos. ¿Sí ven en el primero cómo está? Que hay dos partes, dos pachas, así dos pachas. Entonces, está, por ejemplo, el ducto entre los dos ascensores, el ducto de los cuatro, Aquí a este lado va, en medio de eso va la escalera, que es como del centro total. Y alrededor ya puede hacer divisiones en bloque, en drywall, lo que quiera. O dejarlo como acá. ¿Sí? Como se mencionó anteriormente, la Torre de Colpatria es considerada un símbolo de la ciudad de Bogotá y es una de las construcciones más importantes realizadas durante la segunda mitad del siglo XX y cuenta con múltiples factores que le dan la relevancia y reconocimiento con el que hoy cuenta. En primer lugar, la ubicación estratégica de la Torre de Colpatria hace que la edificación sea más imponente entre dos avenidas principales y una zona comercial importante en la ciudad. En segundo lugar, es importante mencionar que el diseño de esta edificación no es ajeno a su entorno, sino que logra sacar el mayor provecho de la zona en la que está ubicada. Como parte del megaproyecto Centro Internacional, estas agrupaciones de edificios de altura no solo tenían el propósito de entregarle a Bogotá una edificación funcional en su interior, sino que se abrieron a concebir la calle como un espacio de múltiples usos potenciadores de la socialización de sus habitantes, donde se buscaba la mediación entre la torre y el espacio público. En tercer lugar, como era el objetivo del proyecto de Le Corbusier y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la torre evidencia el crecimiento comercial y urbano de la ciudad. Por último, la construcción de este rascacielos representa un desafío para la arquitectura y la ingeniería local, ya que se utilizaron técnicas innovadoras como el tubo entre tubo y la cimentación profunda.